Mi nombre es Viviana Ruiz, soy estudiante de procesos empresariales de la Fundación Universitaria Panamericana. A continuación voy a hablar sobre dos temas. El primero de ellos es relacionado con la enfermedad holandesa y el segundo sobre algunos puntos de la actividad 1 de la asignatura Introducción a la Economía. Voy a empezar a definir qué es la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa son las consecuencias provocadas por un aumento significativo en los ingresos en divisas de un país. ¿Ya la padece Colombia? En el caso colombiano, la revaluación del peso podría ser señal de que la enfermedad holandesa ha llegado al país originada por los altos ingresos del petróleo, un sector muy exitoso pero que podría llevarse por adelante a los demás sectores económicos colombianos. El problema de la escasez. El problema de la escasez radica en que los seres humanos debemos satisfacer necesidades ilimitadas con recursos limitados. Actualmente Colombia sufre problemas por el aumento de la entrada de divisas procedentes de la inversión extranjera que se dirige a la explotación de recursos naturales y también por las entradas de divisas procedentes de las exportaciones de materias primas, lo que ha revaluado el peso, dañando la competitividad del resto de sectores económicos dedicados a la exportación. Debido a la revaluación de la moneda, la cual ha causado estragos entre los exportadores, puesto que los ha hecho perder competitividad, pudiéndolos llevar incluso a la quiebra y ante la imposibilidad de competir con productores externos. Un ejemplo, un país que descubre petróleo tendrá un aumento repentino en las exportaciones de crudo, lo cual elevará sus ingresos gracias a las mayores entradas de divisas. Si éstas se destinan en su totalidad a la importación, no habrá efecto directo alguno en la masa monetaria del país ni en la demanda de bienes nacionales. En el caso de que el tipo de cambio sea fijo, la conversión de monedas extranjeras a nacionales aumentará la masa monetaria del país y la demanda interna presionará los precios internos, a la demanda interna y al sector petrolero en crecimiento. Estas dos transferencias provocarán a su vez la reducción de producción del sector exportador tradicional. Por esto yo puedo concluir que Colombia padece la enfermedad holandesa, cuyo fenómeno ha generado un ingreso excesivo de divisas al país, ocasionado por la exportación de productos sin transformación, la cual trae inicialmente una bonanza económica temporal y produce una apreciación de la tasa de cambio real, ocasionando pérdida de competitividad en los demás sectores de la economía y la desindustrialización del país, y así aumentando la inflación y generando el desempleo. La división de estudio de la economía se divide en dos elementos, que es la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva se trata de lo que es el mundo económico y la economía normativa lo que debe ser el mundo económico. ¿Qué es la economía normativa y positiva? La economía normativa analiza el resultado del comportamiento económico, lo evalúa como bueno o malo y puede recomendar posibles estrategias. Un ejemplo, el precio de la leche debería ser de 6.000 pesos por galón para permitir un nivel de vida más alto a los productores de leche y así salvar el campo. En este enunciado normativo se refleja juicios de valor que no se pueden demostrar si son verdaderos o falsos, comparándolos con los datos del mundo real. Este enunciado, en concreto, opina que los agricultores necesitan un nivel de vida más alto y que es necesario salvar el campo. Economía positiva. La economía positiva trata de ofrecer explicaciones objetivas o científicas sobre el funcionamiento de la economía. En otras palabras, la economía positiva explica la forma en que la sociedad toma sus decisiones de consumo, producción e intercambio de bienes. El propósito de investigación es doble, porque trata de satisfacer la curiosidad de por qué la economía funciona como funciona y tener ciertas bases para predecir cómo responderá ante cambios en algunas circunstancias que determinen su comportamiento. Un ejemplo de esto es el aumento de los precios en la tasa de desempleo o el aumento de los impuestos en el consumo o la disminución del gasto público en el crecimiento económico. Esto se trata de relaciones complejas que afectan a muchas variables económicas y que exige la utilización de modelos para encontrar respuestas. Metodología de estudio de la economía. La economía como ciencia emplea varios métodos para llegar al conocimiento verdadero de los hechos económicos. A continuación voy a explicar algunos métodos principales y comenzaré con el método inductivo.
el cual consiste en analizar primero los casos o hechos particulares y después formular un principio o ley general. Es un método analítico que tiene por finalidad encontrar las relaciones constantes que existen entre los hechos mediante el análisis de los mismos. Método deductivo. Consiste en un principio o ley general para llegar posteriormente al estudio de los casos o hechos particulares. Es un método sintético llamado también método de comprobación o de prueba. Método dialéctico. Consiste en el estudio del encadenamiento de las contradicciones que engendran los seres, siguiendo un proceso de 3 etapas denominado triada, las cuales son tesis, que es la afirmación, antítesis, la negación, y la síntesis, que es la negación de la negación. Método estadístico. Agrupan los hechos sociales y o económicos en forma numérica y gráfica. Los compara con el objetivo de indagar la causa de sus variaciones y el principio o ley que los rige. Método matemático. Describe en sistemas de adecuaciones la manera de comportarse el hombre, movido por su interés personal, en sus relaciones con los demás, y se formulan deducciones económicas mediante el análisis matemático. Método psicológico. Estudia los impulsos de los seres humanos como determinantes en el aumento o disminución de los deseos, valiéndose para ello del procedimiento introspectivo, tomando como punto de partida la teoría del valor, a la que se convierte en el objeto principal de la ciencia económica. Método histórico. La que no se satisface con el conocimiento del existente, por muy exacto que fuera, sino que estudia su evolución, sus antecedentes, para explicarse por qué ha llegado a ser así y no de otra manera. Método de las encuestas. Se basa en una serie de preguntas orales o escritas que debe contestar un grupo social determinado. Se puede realizar en el mismo lugar del suceso o enviando un cuestionario. Por inducción se vinculan los resultados particulares al conjunto de fenómenos similares. Método monográfica. Es un estudio detallado de un asunto complejo con el fin de penetrar en su más profunda esencia y agotar la investigación. Para finalizar, voy a explicar qué es el bien intermedio y bien final. Los bienes intermedios son aquellos bienes que deben ser sometidos a nuevas transformaciones, es decir, entran nuevamente al proceso productivo para posteriormente dar origen al bien final. Los bienes intermedios son utilizados en el proceso productivo para producir otros bienes. Por ejemplo, el trigo es un bien intermedio en la fabricación del pan y el cemento es un bien intermedio en la construcción de un edificio. Los bienes intermedios reciben también el nombre de insumos en el proceso productivo. En cuanto a los bienes finales, son aquellos que satisfacen directamente las necesidades de consumo o de inversión. Por ejemplo, la cerveza adquirida en supermercados o tiendas para consumir son un bien final de consumo. Otro ejemplo, los calzados, una vez que han sido colocados en sus cajas, cada unidad listo para salir al mercado. Es decir, se llaman bienes finales a aquellos que han terminado su proceso de producción y se encuentran listos para ingresar al mercado. Doy por terminada esta actividad, espero haber cumplido a cabalidad con cada uno de los puntos propuestos por el profesor y no me queda más que darle las gracias.